En la Confra Ciudad Salitre somos familia, transformados por la palabra de Dios. Somos una iglesia apasionada por seguir a Jesús y convencidos de que conocerlo es lo mejor que hay en la vida. En la Confra Salitre hay un espacio diseñado especialmente para ti. Como familia te invitamos a conocer a Jesús a través de la amistad y la palabra de Dios. Por eso te damos la bienvenida a la Confra Ciudad Salitre. Buenos días para todos, bienvenidos. Un nuevo domingo, un nuevo servicio virtual y queremos que por favor estén todos dispuestos a alabar al Señor con gozo, con la alegría de saber que somos sus hijos. Si tú nos estás visitando hoy, por favor te pido que nos des tus datos en el teléfono que sale en la pantalla. Queremos participar de nuestras actividades, queremos conocerte, queremos llamarte y queremos ser parte de tu vida. Gracias por estar con nosotros y ahora yo los invito a que alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor con estos cantos de alabanza. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios,
Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie
Y para esta semana, ten en cuenta estas actividades. El martes 16 de junio tendremos encuentros con Jesús, pero esta vez será de una manera diferente. Todos juntos estaremos orando desde nuestras casas sin conectarnos por Zoom. Nos reuniremos a las 7 de la noche. El miércoles 17 de junio tendremos estudio bíblico para universitarios a las 7 de la noche. El jueves 18 de junio tendremos Alma a las 6:30 de la noche. El viernes 19 de junio tendremos Mujeres a las 9:30 de la mañana con un conferencista invitado. Y Profesionales a las 7 de la noche. El sábado 20 de junio tendremos Hombres a las 9:45 de la mañana. Bachis a las 5:30 de la tarde. Y Unis a las 7:30 de la noche. Ten en cuenta que todos los grupos de crecimiento se están reuniendo por Zoom. Comunícate con tu líder o conéctate a un grupo de crecimiento. Te invitamos a participar en el próximo taller del duelo, pandemia, pérdidas y ganancias. Empezaremos el próximo miércoles 17 de junio a las 7 de la noche. Para mayor información, comunícate con nuestro número de contacto e inscríbete en el link que te estaremos enviando esta semana. En la Confra Salitre seguimos siendo Confra Online. Por eso ten en cuenta que todos los grupos de crecimiento y actividades las realizaremos a través de plataformas como Zoom. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones. Así seguimos conectados como familia. Y si tú aún no tienes un grupo de crecimiento, comunícate con nosotros al siguiente número. Te invitamos a que guardes este número en tu lista de contactos. Así podrás comunicarte con nosotros y estar al tanto de todas nuestras actividades. Recuerda que en Confra Online nuestro servicio es a las 10 de la mañana. A las 11:15 tendremos Explora Club, un espacio dedicado a niños de 0 a 10 años. Y por último, a las 12 por Zoom se conectan comandos niños de 11 a 14 años. Y como iglesia queremos festejar a todos los cumpleañeros de esta próxima semana. Somos bendecidos de tenerte con nosotros. ¡Feliz cumpleaños! Ahora, hacer tus donaciones y ayudar a comprar la libra de amor es muy fácil. En Confra Online puedes realizarlas a través de los siguientes números de cuenta. Incluyes el NID y el nombre de nuestra iglesia. Y por último, mandas el soporte de ofrenda al siguiente correo. Es muy fácil. Hoy vamos a aprender un nuevo coro. Es el Salmo 84. Es un salmo que nos ayuda a reflexionar sobre la misericordia y la bondad del Señor en cada uno de nuestras vidas, en cada uno de los momentos en que estamos pasando hoy en día. Cabe resaltar de que los pájaros confían plenamente en su Creador. Nosotros somos criaturas e hijos de Dios. Vamos a confiar en su misericordia y en su bondad cada día. Y vamos a cantar el Salmo 84. Los invito a que, si no se saben la canción, puedan escucharla y leer la letra y puedan darse cuenta de lo maravilloso que es contar y estar en la presencia del Señor. Anhela mi alma estar en tu presencia, desde el alba hasta que caiga el sol. Quiero estar pegado a tu costado,
aún más cerca de tu corazón. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Anhela mi alma estar en tu presencia y escuchar tu voz una vez más, poder hallar la calma en la tormenta, cerca de tus atrios, oh Jehová. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Muy buenos días. Siempre es una muy buena oportunidad poder compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios. Hoy estamos llegando al final de nuestra serie, No temas, cree solamente. Yo espero que nosotros hayamos sido desafiados por la vida de hombres comunes y corrientes que se convirtieron en héroes de la fe, pero por la razón de que ellos decidieron creer y obedecer a Dios a pesar de las circunstancias. Y yo quiero decirles que Dios quiere usar a hombres y mujeres como Abel, quien decidió ofrecer un sacrificio más excelente que su hermano. Dios también quiere usar a hombres y mujeres como Enoc. Enoc decidió caminar con Dios en medio de una sociedad maligna y perversa, alejada de Dios, como nuestra sociedad actual. Dios quiere también usar hombres y mujeres como Noé. Noé decidió emprender un gran proyecto para Dios. Noé decidió emprender un proyecto audaz para Dios en medio del rechazo de la sociedad. Y por su fe y su obediencia, no solamente preservó su propia vida, sino también la de su propia familia. Dios quiere también usar hombres y mujeres como Abraham. Abraham no se apegó a las bendiciones que Dios mismo le dio. Y cuando Dios le pidió a Abraham lo más preciado que él tenía, como era su hijo Isaac, él decidió ofrecerlo sin ninguna queja y sin ningún reparo.
Dios también quiere usar hombres y mujeres como Moisés. Moisés decidió abandonar y rechazar una vida de poder, una vida de comodidades, y a cambio escogió ser maltratado con su pueblo por una causa más excelente, la causa de la libertad. Y Moisés también decidió vivir su vida como viendo al invisible, a pesar del rechazo de su propia gente, del rechazo de sus propios líderes. Él decidió vivir su vida como viendo al invisible. Miren, Dios no nos pide a nosotros una fe compleja, una fe tremenda y profunda. Dios nos pide a nosotros una fe sencilla, como la de un niño. Dios no nos pide a nosotros una gran cantidad de fe. Dios nos pide a nosotros una fe así, como un grano, como una semilla de mostaza. Aunque nuestros nombres de pronto nunca van a aparecer en un libro de récords de la fe, en un libro donde nosotros vamos a ser personas de pronto nombradas como héroes de la fe, la Biblia sí nos dice y nos asegura que nuestros nombres como hijos de Dios ya están escritos en el libro de la vida y del Cordero que está allá en el cielo. Y Dios ya nos ha catalogado, nos ha dicho de nosotros que somos vencedores, que somos más que vencedores por medio de la fe en Cristo Jesús, porque hemos decidido poner nuestra fe en Jesucristo. Es verdad que quizá a veces nosotros no nos sentimos muy capaces de hacer grandes cosas, de emprender grandes desafíos de fe para Dios. Pero la vida sigue y aún tenemos oportunidad. Y Dios quiere usarnos en medio de nuestras circunstancias. Por eso yo les quiero hablar hoy acerca de un tema que he llamado una fe que cruza lo imposible. Y vamos a estar leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 29. Hebreos 11, 29. Que lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice así: por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. En este capítulo 11 del libro de Hebreos, el autor viene hablando de una serie de personajes a quienes destaca como hombres de fe, pero de un momento a otro deja de hablar de los personajes de manera individual y se enfoca en una nación, en el pueblo de Israel, como una nación que tuvo fe. Es verdad que la fe es individual, es personal e intransferible, pero a veces tenemos que hacer decisiones de fe como familia. A veces tenemos que hacer decisiones de fe como iglesia también. Y aquí vemos un pueblo que tuvo fe. Para poder entender un poquito mejor cómo es que Dios catalogó a través del autor de Hebreos al pueblo como un pueblo de fe, nos toca mirar un poquito un cuadro más amplio, un contexto más amplio del momento en que el pueblo cruzó el Mar Rojo. Y esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 14. Allí en Éxodo 14 encontramos que después de celebrar la Pascua allí en Egipto, el faraón decidió expulsar literalmente a la nación de Israel. Y la nación de Israel emprendió su camino por en medio del desierto, pero se encontró de frente al Mar Rojo. En medio de esa situación, Faraón reaccionó y dijo: ¿cómo es que hemos dejado ir a este pueblo de Israel para que nos sirva? Y decidió ir en persecución de todo el pueblo de Israel. Y allí encontramos a la nación de Israel enfrente al Mar Rojo. No había ningún camino allí. Y detrás de ellos, allí muy cerca de ellos, estaba el ejército de Faraón. Miren, ese ejército no estaba muy feliz. Muchas de esas personas estaban pasando por un duelo. Acababan de sufrir la pérdida de muchos de sus seres queridos. Sus hijos primogénitos habían muerto. Así que había un dolor grande en el corazón de los egipcios.
y había también un gran enojo por esa situación. El pueblo de Israel estaba acorralado, estaba en una encerrona, estaba en un callejón sin salida, no había ninguna ruta de escape a la vista. El pueblo de Israel jamás había pasado por una circunstancia similar. Y en medio de esa situación, todo el pueblo, toda la nación de Israel empiezan a reclamarle a Moisés y a Dios diciéndole: ¿acaso no había suficientes sepulcros en Egipto para que nos trajeras a morir aquí en este lugar? Hubiéramos preferido ser esclavos en Egipto que muertos aquí en el desierto. En medio de esa situación, es allí donde Moisés habla al pueblo estas palabras extraordinarias que vamos a mirar en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 13 y 14. Escuchen estas palabras en la versión a las Américas. Dice así: pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios, a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. ¿Cómo es eso de tener fe en medio de un callejón sin salida? ¿Cómo el pueblo de Israel es que pudo tener fe cuando estaban acorralados? Bueno, Moisés le dice les da varias instrucciones al pueblo que debían tener en cuenta como una evidencia de la fe en Dios. Y lo primero que Moisés les dice es: no tengan miedo. Allí en el capítulo 14, versículo 13, comenzando, dice: Moisés les dijo: no temáis. El miedo, la verdad, ha sido un compañero de la humanidad desde el momento en que el hombre decidió desobedecer a Dios. Allí, la primera reacción del hombre cuando escuchó la voz de Dios fue tener miedo. Nosotros también experimentamos el miedo aún desde el momento en que estamos en el vientre de nuestra madre. Sentimos el impacto del temor de nuestros padres mientras todavía estamos allí antes de nacer. El miedo es en verdad una reacción ante la presencia de una amenaza o de un peligro, bien sea real o imaginario. Toda la nación de Israel estaba en un peligro real de muerte. Al frente estaba el Mar Rojo y detrás, pisándole los talones, literalmente, tenían al ejército egipcio. Es por eso que en medio de esa situación, las primeras palabras de Moisés al pueblo es: no tengan miedo. No estaba intentando Moisés decirles al pueblo que negaran o que no vieran la amenaza que representaba el ejército detrás y el mar frente de ellos. No era diciéndoles Moisés a la nación de Israel que ignoraran esas circunstancias. No, lo que quería Moisés indicarles a ellos era que debían mirar en la dirección correcta, que ellos debían reconocer quién es el que tiene el control y el poder, y esto es Dios. Dios, consciente de que nosotros tenemos problemas continuamente con el temor, porque hemos experimentado el temor en nuestras vidas en mayor o en menor escala. Dios, consciente de que tenemos problemas con el miedo, Él dejó registradas estas palabras allí en el libro de Isaías 41:10. Escuchen lo que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Miren, el miedo es un inhibidor de la fe. Mientras tenemos miedo, realmente la fe no podemos hacer uso de ella. El miedo también actúa como un paralizante de nuestra confianza en Dios. Por eso, en esta porción de Isaías, Dios le dice, y es para aplicarla a nuestras vidas,
está diciendo, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo soy el que te da fuerza y yo soy el que siempre te ayudo. No había camino para la nación de Israel, solamente había un mar grande y abrumador y detrás de ellos estaba un gran ejército con unas intenciones de volver a esclavizar a este pueblo. Y Dios les había ofrecido la libertad. Algo muy importante es que en medio de este relato, Dios le dice unas palabras a Moisés. Miren, hay momentos en que nosotros debemos orar y hay momentos para actuar. Cuando oramos, cuando debemos actuar, muy probablemente estamos evadiendo nuestra responsabilidad de actuar. Pero allí en Éxodo 14:15, escuchen las palabras que Dios le dijo a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Miren, cuando nosotros sabemos lo que debemos hacer y no actuamos, Dios nos está diciendo, no clames, es hora de marchar. Fue las palabras que Dios le dijo a Moisés. A veces Dios nos acorrala. A veces Dios permite que entremos en un callejón sin salida para que decidamos creer en Él. Porque no hay otro camino. Él es el camino. Por eso a veces Dios permite que nos encontremos en un callejón sin salida y aún acorralados para que creamos en Él. Lo segundo que Moisés le dijo al pueblo es, permanezcan firmes y callados. Éxodo 14:13 y 14. Pero Moisés dijo al pueblo, estad firmes. Ese estad firmes en la nueva versión internacional es mantengan sus posiciones. Y el versículo 14 dice, el Señor peleará por vosotros mientras ustedes quedan callados. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? A paso firme. Mantengan sus posiciones. Esas son expresiones de orden militar, que significan marchar firme hacia el frente, avanzar sin retroceder, no ceder el terreno. Y eso implica expresiones que dan la idea de un combate, pero lo interesante acá es que en esta oportunidad no iba a ser el pueblo de Israel el que iba a pelear, el que iba a entrar en batalla con los egipcios. Iba a ser Dios el que iba a pelear por el pueblo de Israel. Dios era el que iba a librar esa batalla. Pero mientras tanto, la nación de Israel debía permanecer firme y callada, observando lo que Dios iba a hacer. La batalla que la nación de Israel era otra. La batalla que la nación de Israel estaba librando, porque estaba librando una gran batalla, era profunda y era en sus corazones. Y estaban batallando con un viejo enemigo llamado la incredulidad. Era un enemigo que los había perseguido por muchos años y que los seguiría persiguiendo aún después de cruzar ese mar rojo. Dicen que la respuesta humana, como nosotros reaccionamos al pánico, es: primero nos asustamos, segundo corremos, tercero atacamos y cuarto se lo contamos a todo el mundo. Pero en esta oportunidad, en esta ocasión, el pueblo de Israel decidió permanecer sin temor, firme y callado, mientras veían lo que Dios hacía. Miren lo que dice Éxodo 14:22, que fue el momento culminante cuando el pueblo de Israel entró en el mar. Éxodo 14:22 dice, y los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo aguas como muro a la derecha y a su izquierda. Caminar en medio del mar, por un camino que nunca antes nadie había recorrido, con una muralla, una pared de agua a un lado y otra pared de agua al otro lado, y con el ejército de Faraón en la parte de atrás, es
en verdad un gran acto de fe. Confiar en que esas murallas de agua al lado y lado no se van a venir encima nuestro mientras vamos caminando, ese es un gran paso, una gran caminata de fe. Y por eso es que el autor del libro de Hebreos cataloga al pueblo que tuvo fe al cruzar ese mar rojo, confió en que Dios los iba a preservar, a cuidar. Y por el contrario, cuando los egipcios entraron en ese mar, no les fue bien. Algunos pueden pensar que de pronto el pueblo de Israel entró por ese camino del mar rojo abierto por Dios porque estaban presionados por sus enemigos o porque estaban acorralados en un callejón sin salida y no había otro camino, o entraron allí por el solo instinto de supervivencia. Pero lo que nos dice la palabra es que el pueblo de Israel entró allí como un acto de fe, de confianza en Dios. No siempre cuando nosotros nos encontramos enfrente a un mar de dificultades, el mar se va a abrir. No siempre va a ser así. Hasta el día de hoy, nosotros no hemos cruzado todos los mares. No hemos enfrentado todos los ejércitos que Dios quiere que enfrentemos y que Dios permite que enfrentemos. Y no siempre, cuando enfrentemos un mar de dificultad, de dolor, de pérdidas, cualquier tipo de mar, cualquier tipo de callejón sin salida, no siempre el mar se va a abrir a nuestro paso. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que Dios va a obrar. A veces Dios nos va a dar la fuerza para poder navegar por encima de ese mar. Y si no tenemos la fuerza para navegar por encima de ese mar, muchas veces Dios nos va a llevar en sus brazos mientras Él mismo camina por encima de ese mar. ¿Y saben por qué? Dios prometió que nunca, jamás nos va a abandonar. Hebreos 13:5 nos dice, unos versículos adelante del libro del capítulo 11 de Hebreos, dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Estas palabras que dice aquí Hebreos aplicadas a nosotros como la iglesia, el pueblo de Dios, fueron las mismas palabras que Moisés refirió al pueblo de Israel 40 años después del cruce del Mar Rojo, en su despedida. Moisés le dice al pueblo estas palabras de Dios, jamás los dejaré, jamás los abandonaré. Así que esas palabras también son para nosotros, así como lo fueron para el pueblo, para la nación de Israel en ese entonces. Y la tercera cosa que Moisés le dice al pueblo es, observen la intervención de Dios. Éxodo 14:13. Pero Moisés dijo al pueblo, ven la salvación del Señor, que el Señor hará hoy por vosotros. Toda la nación de Israel vio la intervención de Dios en el ejército egipcio. Dios ejecutó su justicia en la nación egipcia y mostró su misericordia en la nación de Israel. Dios fue honrado y glorificado al ejecutar algo que nadie podía haber hecho y no de la manera como Dios lo hizo. El mismo mar que representó un camino a la libertad para la nación de Israel, representó un camino a la destrucción para los egipcios, los enemigos del pueblo de Israel. Las cosas hechas a la manera de Dios y en el tiempo de Dios siempre son más precisas y más efectivas. Cuando Moisés trató de, por sus propias fuerzas y por sus propias capacidades, librar a la nación de Israel matando a un egipcio y enterrándolo en la arena, le fue mal. Ese muerto le reclamó después y él tuvo que huir. Pero cuando Dios ejecutó el juicio sobre la nación egipcia, Él destruyó a todo un ejército, ejecutando esa libertad que había prometido a Abraham
a Isaac y a Jacob también. El trabajo hecho por Dios en el tiempo de Dios es un trabajo bien hecho. Éxodo 14, 27 y 28 nos habla del momento culminante cuando el ejército egipcio entra en medio del Mar Rojo. Y dice así: y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer regresó el mar a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y a la caballería y a todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Esa fue la forma como Dios intervino para ejecutar su plan y su justicia y su plan de libertad para la nación de Israel. Después de observar toda esa forma como Dios intervino, la reacción del pueblo fue temer a Dios y creerle a Dios y creerle también a su siervo Moisés. El pueblo creyó para cruzar el Mar Rojo, pero el pueblo creyó también después de cruzar el Mar Rojo. Dios a veces a nosotros nos lleva a situaciones así, como el pueblo de Israel. A veces nos lleva a callejones sin salida para que nosotros podamos comprobar nuestra insuficiencia y nuestra debilidad y para que podamos clamar a Él con confianza, reconociendo que a menos que Dios intervenga, estaremos perdidos. Dios a veces nos lleva a nosotros a que pasemos por callejones sin salida para enseñarnos que el temor no es una alternativa para nosotros, porque el temor es un inhibidor de la fe. El temor, el miedo, es un paralizante de nuestra confianza. Así que Dios a veces permite que pasemos por callejones sin salida para demostrarnos que Él siempre tiene todo bajo control y que nosotros debemos confiar en Él, aunque no siempre veamos el camino. Dios nos lleva también a veces a que pasemos por callejones sin salida, nos pone en una encerrona para que nosotros podamos decidir confiar en Él y darnos cuenta que si Dios no interviene, si Dios no nos auxilia, nosotros estamos perdidos y Él siempre tiene un camino que no siempre nosotros vamos a reconocer, a menos que estemos en ese momento de crisis y de callejones sin salida. La próxima vez que usted se encuentre en un callejón sin salida, en una encerrona, en una situación donde se siente amenazado de muerte, inclusive amenazado en su integridad o su vida, su familia, recuerde las palabras que Moisés le dijo al pueblo. Primero es: no tengan miedo ante las amenazas. Segundo, permanezcan firmes y callados. Y tercero, observe la intervención de Dios. Dios siempre interviene. Cuando Él interviene, lo hace de la mejor manera. Esto funciona. Le funcionó a la nación de Israel. Todos ellos fueron testigos de que funciona cuando confiamos en Dios, cuando no tenemos miedo, cuando permanecemos firmes y cuando vemos la intervención de Dios. Y a nosotros al final quedamos callados del asombro tan grande de lo que Dios hace y que de pronto no lo estábamos esperando. Recordemos estas palabras: no tema, crea solamente. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tus planes tan maravillosos y tan extraordinarios. Gracias, Padre, porque tú nunca en ningún momento nos vas a dejar y nos vas a abandonar. Es verdad que todavía no hemos cruzado todos los mares que debemos cruzar. Todavía no hemos enfrentado todas las dificultades que debemos enfrentar, pero de una cosa podemos estar seguros:
tú vas a estar con nosotros. Tú vas a abrir camino en medio de esas dificultades. Y a nosotros nos corresponde no temer, permanecer firmes y ver la forma como tú intervienes. Ayúdanos, Señor, a confiar y a esperar en ti, en Cristo Jesús. Amén. Anhela mi alma estar en tu presencia, desde el alba hasta que caiga el sol. Quiero estar pegado a tu costado, aún más cerca de tu corazón. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Anhela mi alma estar en tu presencia y escuchar tu voz una vez más, poder hallar la calma en la tormenta, cerca de tus atrios, oh Jehová. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Qué bueno cuando nos reunimos en torno al Señor. Y el día de hoy, imagínate, aprendiendo de cruzar lo imposible. Una fe que cruza lo imposible. Eso solo sucede cuando nuestra fe está puesta en Dios. Durante 10 semanas hemos venido hablando acerca de no temas, cree solamente. Y hoy con el tema que Abdías nos ha compartido, estamos cerrando esta serie de temas que hemos tenido. Queremos animarte a orar por 2 cosas en primer lugar. Primero, porque los próximos 2 domingos vamos a tener a 2 invitados acompañándonos aquí en estos tiempos de compartir. Oremos por esos tiempos, que el Señor nos siga hablando. El segundo motivo de oración que queremos que tengas en cuenta es que el domingo 5 de julio a las 5 de la tarde vamos a tener nuestra asamblea anual. Si tú eres un miembro activo de nuestra iglesia, queremos animarte a que estés pendiente porque te va a llegar un link para que te conectes y participes de la asamblea que vamos a tener este año.
Creo que este año es un año de muchos retos. Las circunstancias que nos rodean nos tienen que animar y motivar en el Señor a seguir cumpliendo lo que Él nos está pidiendo. Así que son motivos buenos para orar por nuestros 2 invitados de las próximas 2 semanas y por el 5 de julio, donde tendremos nuestra asamblea. Permítanme orar por ustedes, que esta sea una semana donde podamos, junto con el Señor, cruzar lo imposible, lo que Él tiene para nosotros. Oremos. Querido Señor, gracias por esos tiempos que hemos tenido, por esas 10 semanas, hablando de un tema, de no temer, de creer. Y hemos estudiado a cada uno de los personajes que tú has decidido colocar en tu palabra, para que aprendamos de ellos, Señor, lo que tienes para nosotros. Y hoy, Señor, estamos cerrando esta serie aprendiendo de cruzar lo imposible por ese camino que tú haces para nosotros. Allí donde no vemos solución, tú sí tienes solución. Allí donde nosotros no vemos por dónde ir, tú sí tienes un camino señalado. Enséñanos a vivir por fe, Señor, y gracias porque nos sigues motivando a creer en ti, en medio de cualquier circunstancia difícil que nos pueda rodear. Pedimos, Señor, que desarrolle, Señor, la cura, la vacuna, que desarrolle, Señor, las formas, los protocolos, la manera como podemos continuar, y que protejas a tu iglesia, y que protejas, Señor, a nuestras familias que amamos. Colocamos, Señor, en nuestra mente y corazón, Señor, aquellas personas por las que te rogamos protección. Cuida a nuestras familias, cuida a nuestros amigos, cuida a esa persona porque tanto necesita de ti, para que te conozca y te siga, sabiendo que eres un Dios de lo imposible. Tu palabra lo dice, que para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor, gracias. Y oramos así en el nombre de Jesús, que hizo lo imposible, entregar su vida por amor para pagar nuestro precio de pecado y podamos tener hoy esto que tenemos, una comunión libre contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No olvides que te van a llegar 2 links, uno para conectarte con Explora Club, un tiempo para niños hasta los 10 años de edad, al cual también tú estás cordialmente invitado. Está diseñado para ellos, pero todos juntos podemos seguir aprendiendo de estos temas tan importantes acerca de la fe. Y al mediodía hay otra invitación por Zoom para los niños de 11 a 14 años. Ellos tienen un tiempo especial donde pueden seguir aprendiendo de manera divertida acerca de lo que Dios tiene para ellos, también en esto que es la fe. Que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena semana. Agarrémonos del Señor, aferrémonos a Él. Él es la forma como podemos continuando, viviendo y cruzando lo imposible. Que el Señor te bendiga. Muy buena semana. Bendiciones. Chao. En la Confra Ciudad Salitre somos familia, transformados por la palabra de Dios. Somos una iglesia apasionada por seguir a Jesús y convencidos de que conocerlo es lo mejor que hay en la vida. En la Confra Salitre hay un espacio diseñado especialmente para ti. Como familia te invitamos a conocer a Jesús a través de la amistad y la palabra de Dios. Gracias por haberte conectado con nosotros en este servicio. Nos vemos el próximo domingo. Conéctate con la Confra Ciudad Salitre y síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp.